¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast Moemius Brain. El día de hoy voy a empezar con una pregunta. ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? ¿Cómo definimos esa dicotomía? ¿Por los hechos o por el individuo en sí? Percepción tal vez. Pero si me preguntas a mí, el bien y el mal están en nuestra naturaleza, pero esto no los determina naturalmente malos o naturalmente buenos. Libre albedrío le dicen. Eso que nos permite elegir entre un abanico de opciones y tal vez funcione para justificar la maldad en la sociedad en los actos de un grupo de individuos. Pero ¿quién habla de quien no detuvo a los grupos de individuos con intereses opuestos a los que los definieron como malos? La pasividad ante situaciones de maldad no te hace bueno per se. La percepción de otros tal vez te hagan parte del problema. Pero entonces, que juzga sin entender el contexto donde queda, bueno o malo, ¿obedece a alguna naturaleza o simplemente vierte en el hecho una ilusión de acción ante una situación que no comprende del todo? ¿Es su naturaleza? ¿Es simplemente atribuir a la naturaleza todo acto que no estoy dispuesto a cambiar? ¿Hago cosas malas porque así me marca la naturaleza humana o hago cosas buenas porque es mi naturaleza? ¿Ves cómo cambia la frase? Atribuyo lo bueno a mí y lo malo a la raza, tal vez para justificar ese acto que no estoy dispuesto a reconocer como mío. ¿Dónde queda mi responsabilidad como individuo? Porque delimito de esta manera mis acciones. Este día nos acompañan Carla Guzmán y Abel Núñez para tratar de entender y dar claridad a este tema que tiene muchas vertientes, como es la naturaleza humana. Hey, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy ¿Tú bien qué por tal? acá. Muchas gracias por la Todo invitación. excelente, sí, muy contento de estar aquí con ustedes. Ellos forman parte de un proyecto que se llama Proyecto Iluminación, ¿cierto? Así es un podcast que tenemos acerca de la espiritualidad y el desarrollo humano. Y con nosotros también, como cada semana, nos acompaña Eric Pérez. ¿Qué tal? Saludo a todos que nos escuchan, que nos ven, y un saludo a Carla y a Abel que están por allá. Díganos, ¿cuál es su percepción sobre la naturaleza humana, su concepto de esta misma, que es a la vez tan complicada, tan variante, tan si lo tomamos desde el punto, yo tengo que tomar un sesgo biológico donde la naturaleza humana pues sí es un conjunto de moléculas y carbono que está dentro de una realidad que compartimos todos, pero creo que es muy determinista en este caso y sobre todo reduccionista. Me gustaría oír como su parte. Ok. Mira, justo como fue tu introducción, se me hace muy interesante porque parte de tu introducción nos da pistas de precisamente responder la pregunta, ¿desde qué enfoque lo estamos tomando? Uh-huh. Ahorita tú, por ejemplo, utilizaste una palabra que yo cuando tengo sesiones personales, siempre en cuanto la escucho, la cuestiono, que es el tengo, ¿no? O sea, yo tengo que tomar este enfoque. Bueno, eso dependería. Cuando uno utiliza, por ejemplo, el tengo, el debo, el necesito, comienza ya a enfrascarse solo en un punto de vista. No está mal ni está bien, pero eso nos hace tener precisamente este sesgo, esta única mirada o única perspectiva. Y yo lo que he buscado en mi andar, y justo, fíjate, hace unos minutos antes de conectarnos con ustedes, hablaba con Carla de eso, de los diferentes enfoques, y que uno entre más distinciones tenga y más perspectivas tenga de algo, enriquece más su experiencia, la vuelve menos subjetiva, menos sesgada y un poquito más acercada a lo que pudiera ser la verdad, por decirlo de alguna manera. Entonces, para empezar, va a depender mucho desde qué enfoque queramos tomarlo en cuenta, y mi propuesta es que tengamos muchos enfoques y hablemos de todos sin juzgar ninguno. Y la segunda sería que entendamos que hablar de bueno y malo en automático se vuelve un juicio. Y en automático es un juicio, o sea, ya es un juicio porque depende de la mirada, la perspectiva, el propósito, la intención, etc. Entonces, así me gustaría iniciar. Ajá. Que parte de ahí, considero yo que el bueno o malo es una manera simplista de darle una solución práctica a una situación muy grande.
Sí, yo también coincido Totalmente. contigo que la diversidad de enfoques hace mucho más rico un argumento que puede abarcar mucho más. El bueno y malo es determinista, es reduccionista al decir, ¿sabes qué? Esta persona es buena, esta persona es mala, que es lo que intentaba como pautar a partir de la introducción, pues, o sea, quién es Claro. bueno, quién es malo, quién hace las acciones, quién las ve y no hace nada, quién las juzga o quien intenta impedir estas acciones. Al fin del día somos un conjunto de características que hacen al humano, que da la naturaleza al humano para pues seguir adelante, pues tener una acción no simplemente entre buena y mala. Lo veo desde un punto blanco y negro. O sea, si vemos el mundo como un bicolor blanco y negro, pues estás perdiendo una variedad enorme de colores que te evita ver este abanico de situaciones que permean según el contexto. Porque sí habrá autores que determinen que el ser humano es malo por naturaleza. Pero al decir es malo por naturaleza lo determina, no le da oportunidad de cambiar, pues. O sea, es como una justificación al soy malo y ya, soy bueno y ya. No da estos matices tan ricos que es la humanidad como tal para poder tener mayores alcances. No sé qué piensas tú, Eric. Claro, sí, yo de hecho incluso estoy en esa misma tónica, ¿no? Creo que hablar de una persona que es buena o una persona que es mala es básicamente meter un discurso totalitarista en el que precisamente, digo, tomando en cuenta, ¿no? Que una acción es buena o es mala, también dependiendo de la subjetividad individual, eh, una persona no es ni totalmente buena o que haga siempre acciones correctas, ni una persona es mala o que tiende a hacer acciones, digamos, incorrectas, ¿no? Creo que siempre se cae o se puede caer como en estos totalitarismos y a lo mejor creo que lo que se trata aquí es un poco eh, desenmascarar eso, ¿no? O básicamente desarmarlo, ¿no? Para explorar un poco más el fenómeno, ¿no? Y precisamente quisimos de alguna forma tomar opiniones diferentes a la de no solamente uno y otro, sino hacia otras personas. Abrir el abanico. Así es. Entonces, no sé qué opinión tengan ustedes. Carla, te toca. Lo que pasa es que a mí me llega como el sonido un poquito retardado, entonces Ok. si a veces no contesto en el momento es por eso. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Y aquí lo que decía Eric, ¿no? La parte de, bueno, una persona puede ser buena si realiza acciones todo el tiempo buenas, o puede ser mala si realiza acciones malas todo el tiempo, ¿no? Pero creo que aquí habría que definir primero qué es una acción buena y qué es una acción mala, ¿no? Entonces, precisamente esta parte de catalogar o etiquetar qué es bueno y qué es malo, pues se puede presentar a muchísima confusión, Que porque a tiende lo a mejor yo tener puedo un estar sesgo hablando de una social. cosa y Que ustedes de otra. tiende a tener un sesgo social, pues lo bueno y lo malo es una convención social, pues. O sea, determinamos nuestro buen actuar en base, por ejemplo, se me ocurre ahorita, ¿no? En temas de leyes. Pero pues hace 100 años tener esclavos era bueno. No, más bien no era malo, pues. Exacto. O sea, y hoy en día, ¿qué es bueno? ¿Lo determina la ley o lo determinamos nosotros? ¿Lo determina la moral? ¿Quién lo determina? Creo yo que va más en el contexto social en el que se desarrolle para entender las acciones per se, no si es bueno o malo, sino la acción. Una persona que va a la guerra a matar por su vida puede determinarse como malo desde un aspecto fuera del fenómeno, que sería alguien que lo está viendo por fuera, pero si lo ves por dentro, alguien que se está enfrentando contra esa situación donde está tentando contra mi propia supervivencia, obviamente ahí cambia la perspectiva y dejamos de ser malos o buenos, sino personas que quieren sobrevivir, pues. O sea, de Sí, ahí... yo creo que va a depender
repito, la mirada, que veamos el contexto, porque sería lo mismo decir que los tigres son malos porque matan a las gacelas y tales animales son buenos porque son vegetarianos, ¿no? No es así, o sea, el acto en sí mismo, yo por lo menos no creo que determine que algo es bueno o algo es malo. Por tanto, la naturaleza del ser humano en sí misma no puede tener una connotación o predisposición buena o mala. Más bien es un tema justo de culturización, es un tema de experiencia. Yo creo que el ser humano viene, y si lo vemos un poquito más elevado, que nosotros hablamos mucho de temas espirituales, el ser humano viene a experimentar en esta plataforma 3D, por decirlo así, a experimentar la vida. Y dentro del experimentar, pues está el abanico, como tú bien decías, del blanco y el negro y el intermedio. Entonces, a veces el hecho de que haya cosas entre paréntesis, entre comillas, negativas, nos invita luego a poder hacer cosas positivas. No podemos disfrutar y conocer lo dulce sin lo amargo, ¿no? Entonces, no creo que pueda existir por lo menos no ahora, una sociedad como la de Tomás Moro, utopía, donde todo está perfecto, porque entonces va a haber siempre como un tipo de sesgo, precisamente, que ya algo ya no cuadra. O sea, no todos podemos ser de la misma personalidad, de la misma forma de ser, del mismo color, porque entonces ya no cuadra, ya no estamos experimentando, ya estamos solamente, no sé, robotizados, haciendo algo muy repetitivo. Entonces yo creo que es necesario el contraste. Sin embargo, entiendo que ese contraste puede causar sufrimiento, puede causar consecuencias negativas, pero también decir negativo es que desde qué mirada, o sea, cuando haces una guerra, cuando dos países están en guerra, desde qué mirada se ganó, se perdió, no sé, o sea, es muy abierto, muy subjetivo. Y por eso yo prefiero irme como en una metaposición y en lugar de meterme en un bando y verlo desde un solo enfoque, trato de ver el fenómeno humano, o sea, cómo es el fenómeno humano, cómo vive la vida, cómo la experimenta, como si yo fuera un ajeno, ¿no? Al ser humano y decir, mira, o sea, así como cuando tú ves hormiguitas dentro de un espacio, también podemos ver al ser humano, mira cómo se desenvuelve, mira que cuando tiene este tipo de contexto se vuelve una persona mala o mata, pero fíjate que en este contexto ve cómo se vuelve bueno. Carla, que sabe mucho de meditación, ella también sabe de esto, que en muchos lugares, no sé, en cárceles y demás, cuando se le mete un contexto diferente, como aprender a meditar y demás, la naturaleza de las personas, por muy delincuentes y malas que sean, cambia. Entonces, no es, yo voy adelantándome, no es que yo creo que el ser humano tenga naturaleza buena o mala. Tiene una naturaleza maleable que la culturización, que el propio contexto y el ambiente va moldeando. Creo que por ahí va. Me gustaría hablar un poquito, digamos, en general, de la biología en sí del ser humano y en general de los animales, ¿no? Anteriormente, bueno, imagino conocen a Darwin, el padre de la biología, y bueno, él mencionaba que la evolución se fue creando gracias a la competencia, ¿no? Entonces, esta idea en la que hemos creído que necesitamos estar compitiendo constantemente y ser malos, entre comillas, hablando de un contexto en cuestión de violencia y en cuestión de que el malo es el que siempre, o el más fuerte es el que siempre sobrevive, ¿no? Sin embargo, antes de él, unos 50 años antes de él, estuvo Lamarck. Lamarck, que también era un biólogo, tenía un contexto totalmente diferente, una perspectiva totalmente de ver la evolución. Él mencionaba que evolucionábamos gracias a la cooperación, es decir, los seres vivos, en general, no nada más los seres humanos, hemos evolucionado gracias a que hemos cooperado constantemente los unos con los otros. Entonces Lamarck decía que la cooperación creaba más poder, por así decirlo, es decir, entre más seres humanos se juntaban y cooperaban y tú haces esto y yo hago esto y tú haces lo otro, pues más teníamos esta oportunidad de seguir sobreviviendo. Y lo mismo con muchísimos animales que siempre están como en manada, están en grupo. Yo creo que son muy pocos los que realmente viajan solos, ¿no? Como los tigres, por ejemplo. Entonces, es digamos, una naturaleza en la cual, gracias a que hemos estado cooperando, hemos ido evolucionando. De hecho, en la Universidad de Chicago, un primatólogo hizo varios ¿cómo se dice? Experimentos con chimpancés, donde veían que los chimpancés realmente son seres que les gusta ayudar. O sea, normalmente no pelean entre ellos, solamente cuando se pelean, digamos, con otra tribu, con otra manada,
pero en sí, entre ellos, entre su grupo, son muy, muy amables, son muy cordiales, inclusive consuelan, a la persona, al chimpancé que perdió, ¿no? O sea, si se pelean, el chimpancé que perdió, pues el otro llega y lo consuela. Y de hecho, de aquí surge también el estudio donde cómo los bebés consuelan a sus padres cuando algo sucede, cuando están tristes, cuando los notan un poco pues cabizbajos, los bebés llegan y consuelan a los papás, ¿no? No, papi, no estés triste, estés bien, etcétera, ¿no? Entonces, al final, estos investigadores han estado viendo cómo realmente esto no viene nada más de la cuestión social, o sea, esto viene también, inclusive, el ancestro que compartimos con los chimpancés. Y hablando ya a más grandes rasgos, también se habla de que todos los seres vivos tienen digamos, esta naturaleza de cooperar. Sí, de hecho, precisamente, Carla, ahorita que tocas ese punto, me gustaría saber incluso tu opinión, porque creo que es una extensión de este darwinismo. Hay un libro de Richard Dawkins que se llama El gen egoísta, que precisamente creo que es una extensión de este darwinismo en el que comenta que hay un gen, ¿no? Digamos, propio de los humanos, que, digo, por ponerlo de manera muy simple, es egoísta en el sentido de que trata de conservar y de poseer para precisamente adecuarse al medio y para seguir sobreviviendo. Y es egoísta precisamente por este sentido, ¿no? Que a lo mejor en toda esta explicación, este tipo de biólogos se suelen topar con cierta pared al momento de explicar, creo, el altruismo, ¿no? Entonces, no sé qué opinión tienes incluso acerca de este tipo de biólogos, pues. Porque de hecho es un libro bastante, creo que conocido, no es de divulgación científica, entonces es algo que está al alcance de muchos, ¿no? Pero que a mi manera de ver sí tiene como consecuencias un tanto desfavorables, porque precisamente se trata de estar, digamos, de alguna forma más arriba o superar a otro, cuando hay otras formas de relacionarse por medio de la cooperación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate, bueno, yo no he leído ese libro, la verdad, pero, por ejemplo, en la cuestión de los genes, en la neurociencia ahorita, digo, no nada más en la neurociencia, pero ya se está utilizando también una rama de la genética que se llama epigenética conductual. Principalmente la epigenética lo que hace es estudiar cómo los factores ambientales afectan para la expresión génica. Entonces podemos tener un gen, pero no se expresa si el medio ambiente no lo incentiva a que se exprese, ¿no? Entonces, esto, bueno, al final se empezó a estudiar principalmente por el cáncer, por las enfermedades crónico-degenerativas, pero actualmente también ya se está viendo cómo esto puede llegar a afectar a la parte conductual, a la salud mental y, bueno, a toda la cuestión, pues, precisamente de comportamiento, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo, en lo personal y como bióloga te puedo decir que no es que seamos superiores a los otros seres vivos, que definitivamente yo aquí creo que mucho tiene que ver la parte de la conciencia y cómo ahí se deriva un ego que al final es de donde surge, digamos, estos comportamientos de posesión que mencionabas, del querer tener, el querer ser más, el tú creerte superior, ¿no? Pero no tanto que sea genético como tal, sino nosotros, bueno, yo lo veo más como a nivel conciencia y a nivel de algo más allá de solamente algo genético y biológico como tal. Sí, mira, sobre lo que dice Richard Dawkins del gen egoísta, creo que también es una interpretación, o sea, de que existe en nosotros, bueno, hay que separar, ¿no? Esta parte que el ser humano, por ejemplo, tiene, que se llama conciencia, y esta otra parte que es el cerebro automático, donde está depositada, entre comillas, ¿no? La conciencia, que funciona diferente y que tiene formas de procesar diferente. Justo en esta parte inconsciente o en esta parte automática en el cerebro es donde está instalado algo no tanto como el gen egoísta, sino esta necesidad de sobrevivir, este instinto de sobrevivir que todos los seres humanos tienen y que obviamente por una serie de, no sé, de programación biológica, si le queremos llamar así, pues ¿quién quiero que sobreviva primero? Pues los que son mis descendientes, ¿no? Los que son mi sangre por sobre otros, que eso es a lo que se refiere Richard
Richard Dawkins, que en todas partes, en todas las especies, hay eso. Prefiero que se reviva el mío, mi hijo, que el de la vecina. Pero llamarle egoísta a eso, nuevamente, ¿desde qué enfoque, desde qué perspectiva? ¿Lo hizo como para darle más mercadotecnia al libro? ¿Lo hizo por qué? ¿Desde qué postura? Entonces, por eso es donde yo les digo a ustedes que es bueno no dejarnos llevar por un enfoque, una postura, sino levantarnos, verlo panorámicamente y darnos cuenta de lo que está pasando, hacer distinciones en lugar de blanco y negro. Y entonces podemos ver eso, que justo para poder nosotros experimentar y sobrevivir, y digo nosotros con todos los seres sintientes que existen, tendríamos que tener esta biología de cuidarnos a nosotros mismos, de sobrevivir para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pero también por eso los seres humanos, que estamos hablando de la naturaleza del ser humano, los seres humanos tenemos otra cosita que muchos animales no tienen, que es parte del neocórtex, ¿no? Que nos permite razonar, nos permite tener metacognición, nos permite ser autoconscientes. Y esa partecita es la que puede, no sé si la palabra correcta sea dominar, pero sí puede de alguna manera manejar, controlar, administrar la parte automática, el cerebro automático. Y entonces yo puedo tener en este momento una necesidad de comer y le quiero robar el chocolate a Carla. Pero mi conciencia, que está creada también por la culturización y la educación y todo eso, puede determinar si lo hago o no lo hago. Y aquí aplica algo que se llama jerarquía de prioridades o de valores. Todos los seres humanos tenemos una jerarquía de prioridades o valores que son cambiables por el medio ambiente, que podría ser algo de lo que dice Carla, que es la epigenética con relación a los genes. Si yo, por ejemplo, hice un voto, ¿no? Un voto budista de no matar, y entonces yo no mataría a nadie. Pero estoy en una circunstancia donde si yo no mato al bandido o al asesino o al ladrón, él mata a mi mamá. O sea, obviamente, en mi caso, pues yo digo a la fregada del voto y yo mato a este cuate para que no mate a mi mamá. Llamar egoísta, llamar malo a eso, no lo sé desde qué enfoque lo queremos ver. Desde el enfoque de la ley, vale, malo y voy a la cárcel, perfecto. Desde el enfoque de la justicia, desde el enfoque de la espiritualidad, desde el enfoque del karma, dependería, ¿no? Pero aquí también creo que nosotros mismos nos ponemos el pie con el mismo descripción o tratar de definir ese tipo de situaciones desde una perspectiva desde arriba y querer comprenderlo, pues. Por ejemplo, yo me remito al ejemplo que daba Carla, ¿no? De los chimpancés que tendían a tener a querer ayudarse, pues se me fue la palabra, el altruismo. Pero también si no vemos el contexto para comprender esta situación, podemos caer en el oye, pues estoy viendo esta otra comunidad de los mismos chimpancés que están teniendo una conducta totalmente contraria a la que estoy estudiando. Que ahí es cuando ya entra el tema, el que yo quiero traer aquí a la mesa, es el tema de los recursos. Ahorita lo hablabas de, por ejemplo, si Carlas tiene un chocolate, sí, obviamente mi prefrontal me va a decir, oye, güey, pues es de ella. O sea, no podemos entrar en conflicto por algo tan pequeño cuando yo me puedo parar a ir a una tienda y comprar un chocolate. Sin embargo, cuando no existe esa posibilidad o ya estamos en una situación de muerte, como el ejemplo que mencionaste del voto budista, pues ahí es cuando cambia este chip, este mindset de decir, pues güey, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Y es como la parte de los recursos que tal vez ha obligado al ser humano a plantearse de esta manera, al justificarse detrás de una naturaleza de la adquisición de recursos, de solamente tenerlo yo, que es donde está cimentada actualmente nuestro sistema, que no nos permite pues ir hacia adelante. El estar monopolizando estos recursos, capitalizando ciertas situaciones, no nos permite avanzar como seres humanos. Esa es una y otra, y justificarlo sobre la naturaleza humana, cuando tal vez la naturaleza humana igual se permea en base a nuestro contexto, como bien lo mencionabas, pero que sí tenemos ahí un hecho, pues, que somos muy variantes. O sea, como podemos tener esta parte de nuestra prefrontal de decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque mi ética y mi moral no me la permite. También tengo la otra parte donde tengo igual los mismos recursos,
pero decido hacerlo, que al fin del día también podemos hablar de una decisión. Claro, mira, todo es una decisión, definitivamente. Yo quiero, bueno, compartirte un poco meter un poco lo que nosotros manejamos en cuestión de espiritualidad, ¿no? Que todas las filosofías al final religiosas, espirituales, pues se menciona mucho que es una elección. O sea, el que tú hagas o no hagas una cosa es totalmente una decisión, pero, ojo aquí, también es importante saber que si tú no eres consciente en ese momento de lo que estás haciendo, hablando no de una conciencia de vigilia, sino una conciencia más allá de simplemente el hacer las cosas. Me imagino, lo saben, al final estamos dominados por un 95% del inconsciente. ¿Y de qué depende este inconsciente? Pues este inconsciente depende precisamente de todo tu historial de vida y todas las cuestiones que tú viviste a lo largo de tu vida. Entonces, ya ahorita en neurociencia se ha demostrado que inclusive todo el desarrollo cerebral del bebé tiene un efecto, o sea, digamos, se ve afectado por las emociones de la mamá, por todas las cuestiones ambientales que vive la mamá. Ya el desarrollo del bebé, para empezar, ya se ve afectado. Entonces hablamos un poquito de la epigenética. Ya ese ambiente que el bebé está teniendo puede afectar su parte conductual. Y los primeros 7 años de vida de un niño son sumamente importantes porque el cerebro está en ondas teta y estas ondas son ondas de hipnosis. Entonces, al final, digamos que sí es una lección, pero también se comprende y se entiende en algunas ocasiones que la persona no ha visto otro panorama, no ha visto otra manera de hacer las cosas. Entonces, no sabe cómo hacerlo porque durante toda su vida creció pensando que el amor es violencia, ¿no? Entonces, que para yo demostrar amor, pues tengo que pegar o tengo que gritar. Entonces, si alguien no llega y le dice, oye, hay otra manera de demostrar el amor que no causa dolor, ¿no? Que no causa sufrimiento. Mira que yo te abrazo, mira que yo te apapacho, mira que yo te quiero, te hago cosas, digamos, buenas, hablando de un contexto de no dolor, no sufrimiento, pues la persona a lo mejor ahí puede empezar a tener conciencia de sus actos. Y eso es muy importante porque creo que el primer paso para cambiar, no nuestra naturaleza, yo diría nuestra programación, es darnos cuenta que hay otras maneras de vivir y otras maneras de comportarnos. Claro, fíjense, yo solo complementando lo que acaba de decir Carla, para mí se me hace súper interesante. Y lo último que dice es, no es que sea nuestra naturaleza, es la programación. Es decir, en lugar de centrarnos en si nuestra naturaleza es buena o mala, es darnos cuenta que nuestra naturaleza es tan perfecta que nos permite irnos a donde nos dé la gana. O sea, nos permite irnos a la bondad, a la maldad, al intermedio. O sea, tenemos toda una gama de posibilidades que nuestra elección, precisamente ahí viene el libre albedrío, y pongo entre comillas porque sí, estamos influidos por toda nuestra programación, estamos influidos por estos 7 años, y si nos vamos más hasta espiritualmente, karmáticamente, por nuestras vidas pasadas y lo que tú quieras, ¿no? Entonces sí hay una parte de influencia, pero también siempre hay una parte de elección. Entonces, al contrario, es qué maravilla que nosotros tenemos esta gran libertad y esta gama de experimentar lo que queramos. Si tú quieres asesinar a alguien, lo puedes hacer. Si quieres violar a alguien, lo puedes hacer. Si quieres ser bondadoso, lo puedes hacer. Si quieres vivir ermitaño, lo puedes hacer. O sea, qué padre lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, es una gama muy rica, pero por supuesto que también hay que entender lo que dice Carla, que hay personas que por su programación, por su forma de vivir, su historia personal, no alcanzan a ver, y no por eso se justifica el acto, por supuesto, pero no alcanzan a ver otras posibilidades, que ahí es cuando entran, pues, o el trabajo terapéutico, o quizá algún acontecimiento importante que en la persona hace un cambio, hace un parteaguas y ve de una forma distinta, ¿no? Entonces sí es importante comprender nuestra naturaleza, comprender nuestra gama de posibilidades de actuar y responder, pero no por eso justificar o aceptar los actos que pueden ser negativos, ¿no? Tomando el punto de Carla, hay un porcentaje del enfoque sistémico que me gusta mucho, que da el 45% de nuestro saber es de parte de nuestra familia, el otro 45% de nuestro saber es de parte de nuestro contexto, y un 10% tiene que ver con mis experiencias vividas, personales, que va de la mano de lo que dicen. O sea, sí, puedo estar yo programado para, por ejemplo, no sé, mis padres me enseñaron en su momento que amar es golpear,
¿vale? Yo tengo ya ese conocimiento, mi contexto me lo verifica, me lo reafirma de que efectivamente yo veo en mi contexto que sí, un golpe es amor. Yo salgo al mundo y me doy cuenta que cuando yo golpeo a alguien externo, recibo otra respuesta que no va de acuerdo a mi idiosincrasia. Y es cuando existe este choque en el tema de lo que me enseñaron, que es cuando yo empiezo a reflexionar si es correcto o no, que es aquí cuando ya empiezo como a ver la bipolaridad de no es blanco o negro, ya es un abanico completo de opciones donde decido buscar cuál es la opción más adecuada a mi situación actual, que va de la mano también del comportamiento que tengamos en sociedad, y ahí sí cuando ya escuchamos el tema de bueno, malo, incorrecto, correcto, hacer esto, hacer lo otro, determina hasta cierto punto mi actuar en sociedad, que es dista de lo que puedo yo actuar dentro de mi contexto, de mi casa, por ejemplo. Cada quien tiene su manera de actuar dependiendo la situación. Por ejemplo, ahorita aquí con ustedes me estoy comportando de cierta manera, con mi hija me comporto de cierta manera, con mi esposa me comporto de cierta manera, y hay un sinfín de marcos, si lo quieres ver así, que se comporta según la situación, pero que volvemos a lo mismo, no determina si Marcos es bueno y malo, simplemente es una configuración, como lo dice Carla, de situaciones que me dicen así se debe actuar aquí, así se debe actuar acá. Que al fin del día, me remito al tema de la naturaleza, que sí está configurada en esquemas cognitivos que nos hacen actuar con los demás, interactuar en base a mis experiencias pasadas, que muchas veces sí tenemos ahí interacciones no muy sanas que nos dicen lo contrario a lo que la sociedad nos diría, y tenemos ahí ese choque, pues, con ese llegar y estrellarte con la pared de que, ay, no era así en el mundo exterior, chale. Por ejemplo, cuando salimos de la universidad, pues, y tenemos ahí una gama de motivaciones por parte de mis padres, de no, sí, la chingada, pero sales de tu casa, sales de la universidad y te enfrentas contra el mundo laboral, dices, ay, cabrón, pues esto no es como me lo contaron, pues. Y también la parte de la naturaleza humana, considero yo que es la adaptabilidad que tenemos como seres humanos a nuestro ambiente, que nos ayuda al fin del día a hacerlo. Va a sonar reduccionista, pero es sobrevivir. Al fin del día, sobrevivir y buscar ese beneficio en mi acción sobre los demás. Sí, totalmente de acuerdo. Y otra cosa que ahorita recordé y me gustaría compartirlo es cómo podemos tener un acercamiento para saber si un acto es bueno o es malo, o un acto, no sé, es como más propositivo o contribuye, o más bien va hacia la destrucción, hacia quitar, ¿no? Y recuerdo que en el budismo, y me gusta mucho la filosofía budista, aunque comparto muchas filosofías, pero me gusta mucho la budista, porque tiene una parte filosófica, una parte ética, una parte espiritual, etcétera, cosmológica. Y la parte ética, que se llama Shila, en la parte ética, ellos tienen dentro del karma una serie de 5 pasos para determinar si el karma fue bueno o fue malo. Y fíjate lo que dicen, aún así, aunque tenemos 5 condiciones para saber si el karma fue negativo o positivo, aún así ningún ser humano lo puede ver. Y ellos creen que la única persona o ser que puede determinar si el acto es bueno o malo per se, digamos, es un Buda, o sea, alguien que tiene la omniconciencia, porque tú puedes hacer un acto aparentemente malo, pero gracias a eso, más adelante la conciencia del ser humano evoluciona. O al contrario, puede ser un acto muy bueno según tú ayudaste a alguien y por eso al rato lo atropellaron. Exacto, entonces, ¿qué realmente fue bueno o fue malo? Tendrías que tener conocimiento de todo el tiempo y del espacio. Porque los 5 pasos... Te voy a interrumpir tantito, por ejemplo, tomando Sí. tu ejemplo, pues Hitler para su tierra en su momento fue bueno, para su nacionalidad fue buena, pues, el expandir. Pero la historia, en este caso, no dicta eso. Perdón, nada más quería hacer énfasis en ese asunto. Adelante. Ahora, ve checando la temporalidad. Hitler para su nación fue bueno, para los judíos fue malo. Exacto. Y ahorita, si lo vemos más globalmente, podríamos decir que gracias a esos acontecimientos, hoy el ser humano está despertando y está elevando su conciencia.
Entonces, otra vez podríamos tomarlo como, entonces fue bueno, y al rato, entonces fue malo. Entonces, ¿qué determina? Entonces, por eso este acercamiento budista me gusta, que es, uno, pues obviamente que haya alguien que haga un acto. Dos, que haya alguien a quien se le recibió ese acto, por ejemplo, yo y Carla, ¿no? Tercero, que haya una acción. En este caso, yo pienso mal de Carla. Eso ya es una acción. O yo golpeo a Carla. Esa es una acción. Tercer componente para determinar si el karma es bueno o es malo, la intención. Es decir, ¿cuál es la intención de yo golpearla? Es decir, hey, amiga, o es decir, me caes gorda, ¿no? Y el quinto es el efecto. ¿Qué provocó? ¿Qué provocó en ella? ¿La hice sentir mal? ¿Lloró? ¿La hice sentir bien? Hoy y en el futuro. Por eso dicen que solamente un Buda puede hacer eso, porque hoy quizá pues no pasó nada, pero quizá por eso generó un trauma y mañana se suicida. Entonces, fíjense lo complejo que puede ser el determinar si un acto en sí mismo per se es bueno o malo. Está cañón, o sea, no es tan fácil determinarlo. Sí, creo que también, incluso, por ejemplo, desde la filosofía, tenemos la cuestión de la ética, ¿no? Que al menos socialmente regula un poco el actuar de lo que es un humano, ¿no? Que hay que separar, ¿no? La cuestión de la ética y la moral, que simplemente la ética es la dimensión teórica de la dimensión práctica, que es la moral, ¿no? Y que de esas, pues hay variables, ¿no? Y dependen de grupos, de sociedades y todo. Precisamente también ahí entra la cuestión que comentaban del libre albedrío, porque también hay un autor, filósofo alemán que se llama Peter Sloterdijk, que... ¿Y tus nombres? No, sus papás, yo qué. Que por ejemplo tiene un libro que se llama Crítica de la razón cínica, que es una especie de diagnóstico de la modernidad, en el que postula que las personas hoy ya tienen conocimientos, información, a lo mejor incluso delimitando o sabiendo las consecuencias de sus acciones. E incluso cuando saben que algo puede ser perjudicial, lo hacen de todos modos. Esa es la razón cínica, ¿no? Creo que ahí lo embono un poco con otro autor que se llama Marcelino Cereijo, que tiene un libro también con un título muy sugestivo que se llama hacia una teoría general sobre los hijos de puta, ¿no? Que okay. Es un estudio o un acercamiento acerca de los orígenes de la maldad, ¿no? Porque creo que hay ocasiones en las que incluso a sabiendas, ¿no?, de las consecuencias se cometen ese tipo de actos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué podría tener más peso, ¿no? El conocimiento de acciones que pueden desencadenar en algo perjudicial o a lo mejor algo que regule, ¿no? Tenemos los casos, por ejemplo, de la religión, ¿no? O de ciertos tipos de religiones también, que pueden incluir los castigos y todo, pero que al final... No, es lo que decía Abel, no hay manera de saberlo en la óptica actual, si nuestra actuar es bueno o malo. O sea, el tiempo y la historia es quien determina si tu acción tuvo un efecto, que me remito al tema de la teoría de la causalidad. Uh-huh. Todo efecto tiene su... Digo, todo... No, sí. Pero, por ejemplo, a lo que iba también, por ejemplo, de la ética es que eso creo que lo compartimos todos, ¿no? El hecho de matar... creo que va a ser compartido como un acto terrible por una sociedad en general, ¿no? Que claro, los motivos, como lo comentabas, los motivos por el que a lo mejor se maten, ¿no? A lo mejor incluso en defensa personal dices, pues, ¿qué opciones tengo, no? Pero... Es que depende mucho también, entiendo la parte, uh-huh. Pero depende mucho del contexto. Por ejemplo, ahorita una persona en el Islam que decide volar en un acto terrorista es bueno para su contexto, pero no lo es. ¿Me explico? Pues una sociedad en general es como de, ay,
sea, es como de... Aquí a lo que yo me gustaría como llegar es al análisis e inspección de cada caso en particular, que al llegar a una generalidad en este tema tan complicado, no creo que abone, que es más como de, pues es que sí, es bueno, ahorita, después puede ser malo, pero al fin del día el que le está poniendo la etiqueta es quien primero vivió la historia, quien vio la historia y quien tiene la conclusión o tiene el efecto de esa historia. Y ahí es cuando ya volvemos al tema que habían comentado ellos en un principio, pues al fin del día es un juicio. Y al ser un juicio, pues dependerá del jurado, por si quieres verlo así. No sé qué. Fíjate que, bueno, de este tema que tocan, a mí se me hace interesante mencionar un par de cositas. Hablando de la naturaleza como tal del ser humano, bueno, se han hecho varios estudios, entre ellos, por ejemplo, en la Universidad en el Instituto de Max Planck, ¿no? Se hicieron estudios con niños donde pues ellos no creían que niños tan pequeños pudieran distinguir entre lo que era el bien y el mal para nosotros, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos definido qué es el bien y qué es el mal, más o menos, ¿no? Y dependiendo de cada cultura, pero en general. Y no pensaban que los niños tan pequeños pudieran distinguir precisamente entre el bien y el mal. Y se dieron la sorpresa de que sí, que los niños, sin a lo mejor tener un juicio como tal, porque cuando estamos pequeños la realidad es que no sabemos de dualidad, o sea, no sabemos si está bien, si está mal, si esto se debe de hacer, si esto no se debe de hacer, ¿no? Nosotros simplemente actuamos, somos seres, punto. Entonces se dieron cuenta que los niños de alrededor de 3, 4 años sí tenían muchísimo, o sea, tendían mucho a ser generosos, a ser amorosos, a ser altruistas. Y dijeron, bueno, tienen 3, 4 años. Y luego en Estados Unidos, en otro instituto, decidieron hacerlo con bebés de 3 meses. Y se llevaron la sorpresa que los bebés de 3 meses también podían distinguir entre el bien y el mal, de acuerdo a lo que nosotros catalogamos como bueno y malo. Entonces, ellos están, digamos, llegando a las conclusiones de que el ser humano, por naturaleza, hablando de una naturaleza, es un ser humano generoso, altruista y bondadoso, ¿no? ¿Qué es lo que distorsiona después esta cuestión? Lo que hablábamos de la programación, del contexto, de tu historia de vida, todo lo que lleva, ¿no?, tu vida en general. Ahora, algo que yo quiero aquí mencionar un poquito, que me encanta, es, bueno, la física cuántica ya ha determinado que somos más energía que materia, ¿no? Y esto al final ya es ciencia, entonces somos 0.0001 materia, realmente somos más energía. Pues constantemente nosotros tenemos un campo electromagnético que estamos generando y que nosotros podemos sentir de la otra persona. ¿Sí me voy a entender? Entonces, constantemente los animales se manejan de esta manera. Puede que a lo mejor una cebra nunca ha visto un león, pero cuando voltea y ve al león por primera vez, sin saber que el león mata, sin saber que el león se la puede comer, la cebra lo presiente, lo siente y se va. Nosotros tenemos esta misma capacidad. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un acto, si nosotros nos dejamos llevar por toda la cuestión racional que tenemos, de acuerdo a nuestros programas mentales que nos han inculcado durante toda la vida, pues obviamente dejamos de sentir. A lo que voy con esto es que de acuerdo tanto a la física cuántica como a la parte que estos investigadores han estado haciendo, tenemos algo que nos dice qué es el bien y qué es el mal de manera innata, una sabiduría innata, ¿no? Entonces, si nosotros la escuchamos, definitivamente sería una cuestión totalmente diferente. Si nosotros hacemos algo que le hace daño a la otra persona, esto baja las vibraciones energéticas y lo podemos sentir genuinamente, ¿no? Entonces, como ahorita el ejemplo que mencionaba del avión, ¿no? De la persona esta que decide matar porque pues, para él está bien, de acuerdo a los programas que le han inculcado. Pero si tan solo él se conectara un poquito con su esencia, con esta energía que él tiene y esta sabiduría, él sabría que no. O sea, es a lo que voy. Y de hecho, Matthew Ricard, que es un budista, es el cerebro más estudiado en la neurociencia contemplativa y él ha desarrollado, se ha demostrado en la neurociencia que cuando nosotros meditamos, desarrollamos una capacidad increíble de conectar el sistema límbico con el córtex prefrontal, de tal manera que podemos tomar decisiones mucho más sabias, hay una mayor regulación emocional,
Además, aumenta la empatía, el altruismo y la felicidad en general. Si una persona es feliz, no le va a hacer daño al otro, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando nosotros meditamos, vamos haciendo cambios en nuestro cerebro. Vamos generando un cambio que lo menciona Richard Davidson. El cerebro humano está hecho para amar. Esto se han dado cuenta porque cuando nosotros empezamos a meditar en amorosa bondad, en el perdón, en la empatía, empezamos a generar estas visualizaciones y a cultivar estas cualidades, el cerebro cambia mucho más rápido a que si meditamos nada más para disminuir el estrés. Es decir, el poder que tiene esto es mucho más rápido. Por eso dice Richard Davidson, parece, obviamente no es como que haya llegado a una conclusión tajante, pero dice, parece que el cerebro humano está hecho para amar, porque cuando empezamos a practicarlo, muy rápido empieza a cambiar el cerebro y se empiezan a crear estas conexiones neuronales, porque, bueno, me imagino que lo han de saber, ya se ha demostrado que tenemos neuroplasticidad inclusive de adultos, ¿no? Entonces, el cerebro tiene esta capacidad de ir cambiando conforme el paso del tiempo. Por eso, hablando un poco de la física cuántica, que era lo que quería llegar, es si nosotros nos enfocamos en estas cualidades positivas, vamos generando un cambio en nuestro cerebro y por lo tanto, como va cambiando, digamos, de una manera la materia, esa materia va generando un campo electromagnético distinto al que teníamos anteriormente. No sé si me di a explicar. Sí, de hecho yo también he revisado ese tipo de contenido. Yo lo veo, había visto desde otra perspectiva, no desde un lado energético que hace que seas receptivo ante una situación propia del otro individuo. Yo lo habría analizado desde la parte de la información. ¿A qué me refiero con la información? Pusiste el ejemplo de la cebra y el león. De que si la cebra nunca ha visto un león como tal per se, la propia cebra, de todas maneras huye porque siente el peligro. Sin embargo, en su ADN, como información que se transmite de generación en generación, algunas de ellas tuvieron ese contacto y se dieron cuenta que era peligroso. ¿A qué me remito esto? La verdad es que soy muy malo con los autores. Es un libro que se llama Sapiens, de animales a dioses. No sé si alguna vez lo han... Claro. Y ahí es donde dice cómo se extinguieron los mamíferos grandes, pues, porque no alcanzaron a adaptarse, no alcanzaron a mandar esta información por medio de ADN a nuestras siguientes generaciones de que el humano ya era un cazador innato, que ya era un animal de peligro y que por eso estos mamíferos gigantes se fueron extinguiendo poco a poco. Concuerdo contigo de que el tema de la mecánica cuántica, que hasta cierto punto es antiintuitiva, nos está abriendo puertas hacia otra manera de expresar o de transmitir esa información que no está per se ahí, más bien está per se ahí, no está explícita, que nos permite darnos cuenta de situaciones, en este caso energéticas, que tiene el otro individuo que me va a hacer sentir bien. Que en esta parte de la neuroplasticidad que comentabas, lo que yo puedo abonar es que al amar, cuando amas a alguien, obtienes una mayor recompensa a nivel neuroquímico que a la hora de hacerle daño. Si a la hora de hacerle daño sientes una recompensa mayor al amar, pues ahí estamos hablando de una distorsión totalmente ni siquiera de tu configuración. Bueno, sí, de tu configuración, pero no de tu contexto. Ya estoy hablando de una falla en tu configuración neuronal. Pero sí, al tener esta recompensa mayor al amar, sí es lo que va a buscar el pequeño. Al fin del día, de la perspectiva que yo tomo, pues es que sí llegamos aquí a buscar el mayor placer posible. O sea, el sentirnos bien, que la manera de poderlo alcanzar resurge de una u otra manera, ahí es cuando ya podemos criticar el punto de... Pero sí como tal, la naturalidad del ser humano considero que es esa. No sé qué opinan ustedes, o tú, Eric. Fíjate, muchas religiones muy antiguas, como el hinduismo, como el budismo, aseguran que el ser humano, a final de cuentas, solo busca dos cosas: ser feliz y no sufrir. O sea, son las dos cosas. Que su programación lo lleve a buscar maneras bien canijas de evitar el sufrimiento y de buscar el placer, eso ya es un tema del cerebro, del individuo, del inconsciente, del individuo. Algo que a mí me gusta mucho, te
te digo, lo que yo más conozco de religiones, pues es el budismo, que me gusta mucho, obviamente el catolicismo, cristianismo y demás. Existe el cielo, el infierno, y creo que el castigo de que hay un Dios observador que te puede castigar si haces el mal, o que te puede premiar si haces el bien a través del infierno o el cielo, es algo muy astuto que se instauró en el ser humano para por lo menos equilibrar un poco los actos, ¿no? Se me hace muy inteligente eso, pero se me hace algo, una construcción del ser humano. Pero desde el budismo hay algo que me gusta mucho. Cuando, por ejemplo, yo a veces tomo clases de budismo y al lama budista le preguntan, y siempre hacen ese tipo de preguntas, si hago esto es bueno, si hago esto es malo, si hago esto genera karma, si hago esto no genera karma, y la respuesta siempre del lama es, bueno, tendríamos que ser un Buda para poder entender eso. Pero lo que sí quiero que sepan, dice él, es nadie los va a castigar, nadie los va a juzgar, no hay nadie ahí que vaya a decirles, ustedes no entran, ustedes entran. El mayor truco de la existencia del ser humano, hablando en plataformas espirituales, el mayor truco, el mayor secreto, es que eres tú el que te autocastigas. Es decir, lo que decía Carla está genial, de esta naturaleza y esta energía que tenemos y esta conciencia más sutil de la que manifestamos en esta plataforma, que nos hace saber si estamos haciendo algo bueno o malo, es la que nos juzga. Y de ahí viene el tema de la reencarnación y el karma. Que dice, ¿quién determina que tú reencarnes en una comunidad muy pobre, en donde hay vandalismo y que te vaya de la patada y que te violen? ¿Quién lo determina? ¿Un y Dios que no juzgador? Es propio de la espiritualidad. Digo, también, por ejemplo, tomando aquí la terapia la teoría de la causalidad, te dice eso. O sea, nada más lo llevamos de niveles micros a un tema a niveles macros. Que es parte de, yo considero, y creo que es parte de mi discurso siempre que hablo, de que la espiritualidad y la ciencia no deben de estar peleadas. Al fin del día, los dos buscan un mismo fin. O sea, buscan entender el universo, de qué manera se estructura y de qué manera está configurado para tratar de, pues, tener esa verdad, esa iluminación, no sé cómo lo llamen ustedes, pero y también veo yo que estamos limitados a nuestro envase, pues, a nuestros propios límites como seres humanos a poder entender esa parte de que sí, efectivamente, no solamente la parte espiritual te dice que puede que tengas una vida después de la muerte, sino que también la misma ciencia no te ha podido determinar si hay o no hay. Y que este efecto de la teoría de la causalidad, incluso la teoría de la mecánica cuántica, el tema de la teoría de las cuerdas, o sea, todo este tipo de situaciones nos abre el panorama de decir, a ver, sí está bien lo que tú estás viendo, tus 4 dimensiones están muy chidas, pero no hay nada más eso. Hay más cosas a las que podemos acceder, pero que ahí sí, y ahí voy a meter un tema más determinista, nuestra naturaleza como ser humano no nos permite acceder por nuestras propias barreras que nosotros mismos tenemos, que es nuestra realidad, pues nuestra subjetividad que queremos compartir con los demás. Ok, sí, en parte coincido. Entonces, mira, nada más para terminar esta idea que tenía, no existe en este enfoque alguien castigador o alguien que te observe y te juzgue. Tú mismo lo haces y de ahí viene el tema de la reencarnación, pero tú eres el que determina en dónde como nacer o reencarnar para equilibrar lo que ya vienes. Imagínate que este es un juego, este 3D es un juego virtual y te dieron 1000 Dharma puntos. Entonces tú tienes que regresar con 1000 Dharma puntos. Pero ahorita los dharmas son los puntos, los karmas son los menos puntos, digamos. Y ahorita ya llevo llevo 10,000 karma puntos, o sea, ya debo 20,000 facturas. El tema simplemente es que en cada reencarnación vayas pagando todas tus facturas, pero que tú mismo decidiste adquirir hasta volver a tener tus 1000 dharma puntos y regresarte a casa. Vamos a ponerlo así como ese ejemplo. Y por eso simples. Tú mismo tienes esta forma de reencarnar y de observar. Esa es una postura espiritual que yo tengo y que me gusta, porque entonces ya no dejo la responsabilidad a nadie más, ya no hay un juicio ya, o sea, soy yo el que decide prácticamente todo. Y si yo veo las cosas mejor, cada vez veo menos maldad, cada vez hay ¿cómo decirte? O sea, pues lo que decía Gandhi, o sea, cambias tú, cambia tu mundo.
Entonces, creo que el trabajo es muy individual, más que decir cómo hacemos para que la sociedad cambie, es cómo le hago para cambiar yo y los míos, y entonces poco a poco vamos permeando. Este experimento que hay, la teoría del mono número 100 o algo así, ¿no? Que si el 10% de una comunidad comienza a hacer un cambio importante, se empieza a manifestar en toda la comunidad. Entonces, por ahí va lo que yo quería. Cambios sistemáticos que se hacen actualmente, pues. O sea, lo que hablábamos en podcast anteriores, Aris y yo, en temas de debate en ese aspecto, es de que, por ejemplo, el machismo en México se fue modificando en base a estos cambios individuales que se tenía, donde Exacto. sabes que ya no voy a dejar que tú hagas esto, ok, y la parte también masculina de decir, bueno, yo te voy a apoyar, y estos pequeños cambios en micro se volvieron otra vez al macro, ya no en tema sistemático, pues, que sí entiendo la parte de que yo como individuo no puedo cambiar una sociedad entera, pero sí puedo poner ahí mi granito de arena. Así es. Y la otra cosa que decías, que los seres humanos no podemos como tener acceso a esto, yo creo que sí, pero es un tema precisamente de nuestra programación y de otros factores, porque hay cada vez más evidencia, que a veces nos cerramos a verla o a tomarla como evidencia, pero cada vez hay más evidencia y más casos que están saliendo y más y tecnología y formas de comprobarlo científicamente, que hay cosas que nos dan evidencia de que existe un más allá y lo podemos ver estando aquí. Y estoy hablando de muchas cosas, lo que decía Carla del electromagnetismo y demás, quizá antes solamente era una fumada de alguien. Sí, el aura. El aura, ver el aura, así estás loca, ¿no? Claro que no. Y ahora ya se puede comprobar. Entonces, lo que decíamos, ciencia, espiritualidad y demás, un día se van a reunir, porque ya estaban reunidos, ¿no? Quizás se separaron. Los separamos nosotros. Para poder jugar este juego. Ahí iba yo con mi argumento, pues, en nuestro afán, nuestro ego de decir nosotros lo tenemos que descubrir o nosotros tenemos que saber la verdad absoluta, fue la que en su principio lo separó, pues, lo espiritualidad y lo científico. A eso me refería más con de que no podemos llegar ahorita por nuestro tope actual de, ay cabrón, pues es que somos seres humanos, no nos permitimos todavía alcanzar ese conocimiento, pues. Estoy hablando del actual, porque hace, ¿qué te gusta? 30 años el infrarrojo tampoco existía y ahorita ya es una de las cosas que más normal utilizamos, el microondas, temas de ondas, de partículas. O sea, sí, me queda claro que tenemos que llegar algún día. Si este camino tiene un final, pues sí tendríamos que llegar. ¿Cómo dice el dicho? No hay plazo que no se cumpla, ni camino que no se termine. Bueno. Algo así. Ni tonto que no es sufrimiento, ¿no? Sí. Bueno, no sé si gusten llegar a una conclusión. Creo que esta plática fue bastante buena. Díganme con qué se quedan, con qué se van. ¿Qué les debemos? Pues ¿qué nos deben? ¿Qué les debemos? La verdad que yo en lo personal, obviamente hay que tomar una postura, podemos ser objetivos en cuestión de ser abiertos, pero al final, pues cada uno toma como su propia, pues, postura, sus creencias, ¿no? Que pueden irse modificando. La verdad es que yo soy de la idea que entre más reflexionemos, esta parte donde tú decías, ¿no? Que cuando vamos creciendo y vamos viendo que la vida es diferente a lo que nos enseñaron en casa, pues eso te permite reflexionar, pero hay gente que no lo hace, ¿no? Hay gente que se queda con sus creencias, se queda con sus programas y así sigue, y obviamente hablando un poco de la física cuántica, el universo te sigue manifestando esas creencias en las que tú crees, ¿no? Entonces creo que es súper bueno, y de hecho Abel y yo hacemos nuestro podcast por lo mismo, para sembrar una semillita y que la gente empiece a reflexionar. No queremos convencer a nadie de nuestros puntos de vista, pero sí creo que es importante la reflexión, es importante la introspección, es importante investigar, ver diferentes posturas y al final quedarte con la que más te haga sentir o la que más vibre contigo, ¿no? La que más te genere paz también. A mí en lo personal yo considero, y yo sí soy de la idea que no hay bien ni hay mal como tal, o sea, que no hay un juicio en cuestión de que ciertas acciones son buenas y ciertas acciones son malas, pero definitivamente yo lo pudiera a lo mejor catalogar de que lo único real, como lo menciona un curso de milagros, que es como una de las filosofías que a mí más me gusta, que lo único real es el amor, o sea, que realmente el amor es lo más importante
y que si todos nos abriéramos esa posibilidad, a lo mejor todo sería diferente, ¿no? No hablando en cuestión de etiquetar acciones, sino la manera en cómo hacemos las cosas, la intención que le ponemos a las cosas, y esta apertura, pues de ser obviamente a lo mejor más humanos en la cuestión de bondad, de generosidad, de altruismo y todo este tema, ¿no? Entonces, yo tengo una fe ciega por la humanidad, creo que vamos por buen camino, creo que cada vez hay gente mucho más consciente, no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Como mencionábamos del 10%, pero sí considero yo que cada vez vamos en mejor camino, cada vez somos más abiertos a ser más empáticos, a escuchar, a reflexionar, y creo que esto va para bien, se va a poner cada vez mejor desde mi perspectiva, ¿no? Súper, sí, yo coincido completamente con Carla, sobre todo en esta parte de que lo que nos gusta de debatir, de reflexionar, es precisamente compartir, porque hay mucha gente, no nos interesa de cierta manera como tener la razón ni argumentarle a alguien algo, sino que las personas que están buscando respuestas y que a veces hay libros súper sofisticados y teóricos que no se entiende y nosotros tratamos de hacerlo de una forma muy coloquial, muy del día a día. Hay personas que ya nos escriben y nos dicen, oye, es que ya caché esto, es que me dio un respiro, ¿no? Porque mucha gente vive del deber ser, del tener que, de lo que, pues sí, de la cultura, o sea, y si no lo haces, eres una mala persona, eres esto, eres lo otro. Entonces, esto les da un poquito de apertura y eso me gusta mucho. La naturaleza del ser humano, yo no creo que sea el tema, porque precisamente ese es nuestro gran don, creo yo, que nuestra naturaleza es ser multifacética, multipropósitos, o no sé si multipropósitos, pero sí adaptable, flexible, y ahí está, o sea, tienes la capacidad de ser Dios o ser demonio, crear, destruir, ahí está, ¿qué vas a hacer con eso? Claro que tiene consecuencias, pero son consecuencias individuales, pienso yo, o sea, yo mismo soy el que me está, o sea, yo no conozco una persona que realmente esté en paz consigo misma, robando, por ejemplo, que tenga placer, dotes de placer, wow, y que no se enaltezca su valor personal, su autoconfianza y demás, bueno, pero luego requiere otra dosis y otra dosis, como las drogas, ¿no? Si te da un subidón de euforia, pero luego viene el síndrome de abstinencia. Entonces, ese es el autocastigo del que yo hablo. Cuando uno comienza a ver las cosas más como son y dice, ¿sabes qué? O sea, ¿qué necesidad de fregar al otro? Al contrario, empieza a ver una actitud más compasiva, más de compartir, más amorosa. De pronto dices, wow, o sea, es más permanente esta sensación de paz, de felicidad, de gozo, de plenitud, que dices, prefiero esto. Pero creo que no pudiste haber llegado a esa conclusión sin pasar por esa otra parte oscura. Entonces, creo que es bien importante y tan solo, o sea, nos damos cuenta, en el mundo donde vivimos hay dualidad. Que no exista, que sea una ilusión, eso es un tema ya muy profundo y espiritual, pero aquí hay una dualidad que se percibe así y por tanto hay que aprovecharla como es, que la oscuridad siempre nos empuje a la luz. Esa es la gran filosofía y es lo que tendríamos que hacer. Por último, hay mucha gente que se estanca a la mitad, que no se da cuenta que la oscuridad no es un castigo, que no estamos en el infierno, que la oscuridad o los acontecimientos negativos o que haya gente mala y demás, no es porque me estén castigando un Dios cruel, es porque es parte de lo que yo tengo que percibir, vivir para poder ser como empujado o autoempujado hacia la luz, hacia la compasión, hacia el amor, hacia la ética, hacia la moral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre desde, creo, un libre albedrío, una flexibilidad, ¿no? Y no desde un juicio, nunca desde un juicio, creo yo. Muy bien. Señor Eric. Amén. No, pues, amén. No, pues nada, creo que tuvimos aquí varias opiniones, incluso muy diversas, que enriqueció mucho. Creo que también yo me llevo con un aprendizaje con ambos, algo como para seguir reflexionándolo incluso. Y pues les queremos agradecer a los dos por acceder a tener esta charla a la distancia. Me gustaría que nos compartieran dónde los pueden encontrar, dónde los pueden escuchar, para que el auditorio lo sepa.
con gusto. Bueno, en Spotify estamos como Proyecto Iluminación. Y en YouTube. También nos pueden buscar como así, Proyecto Iluminación. Y tú si quieres dar tus redes. Y bueno, aparte mis redes sociales es Armonízate con H. Okay, mis redes sociales, tanto en Instagram, Facebook como en mi canal de YouTube, es Abel Núñez, el comunicólogo de la mente. Así me pueden buscar. Amén. Amén. Otra vez. No me dejaste dar mi conclusión, Eric. Gracias. Dale. Gracias. No, pues nada, concuerdo bastante. Marcos quería hablar. Sí, pero no me dejaban, pues ya me voy, no es cierto. Venga, pues es eso, sí, hasta cierto punto la naturalidad del humano, y como yo lo veo, es esa adaptabilidad hacia el contexto en el que vives, y el tratar de juzgar de una u otra manera, bueno, malo, correcto, incorrecto, creo que resta valor a lo que venimos a hacer a este mundo, lo que venimos a desencadenar tal vez en un futuro. No lo sabemos, y pues es todo por hoy, señor Eric. Es todo. Pues muchas gracias otra vez por la invitación. Nos estamos muy padre el tema. Muchísimas gracias. Vale. Nos vemos, señores. Buen día, buena noche. Adiós. Cuídense mucho. Bye. Muchas gracias. Bye.